Que ya estoy grabando. Bueno. Ok, bueno, buenos días. Entonces, como les decía, entonces vamos a comenzar unos temas nuevos que van a ser parte pues del, del examen final. Si yo subo esto también a YouTube. Los otros que se han grabado también por mí han sido ya subidos al canal. Eh, entonces, vamos a trabajar tres temas nuevos, que es la ordenación, la búsqueda y el manejo de archivos. La idea es que con estos tres nuevos temas se incluyan en la actividad final que ya hemos venido realizando desde el pasado corte. Entonces, quienes han desarrollado o avanzado con el anterior, eh, con la anterior actividad evaluativa en lenguaje C, pues ya tienen un gran camino recorrido y pues también esperando pues que todo esté bien. Y a esto se le va a adicionar lo que es los temas nuevos. La idea ahora es que sí es obligatorio en lenguaje C, como el lenguaje pues que vamos a manejar para el curso, y que ustedes puedan mirar la solución allí, pueda ser comprobada y demás. Pues sí, inicialmente solo en C, porque pues el código ya hay que ir, por decirlo así, ya actualizando a un lenguaje de programación. Y lo otro, pues sería que usted lo hiciera en otro lenguaje, pero pues no sé, se supondría que debe ser en C. Si usted lo va a hacer en Java o en Python o quién sabe qué otra cosa, pues tocaría también mirar cómo hacer, cómo hacer, no es la recocha, hombre, cómo hacer para demostrarme que usted sabe al respecto. Ya, o en PHP, hasta de pronto, ¿eh? Ahí hay que mirar todas las posibilidades. Bueno, entonces, vamos a compartir. No sé si ya están viendo, todavía no. Bueno, ahí ya están viendo la pantalla, ya están viendo el documento. Aún no. No, profesor. No, profesor. Y le digo que sí, no, ya. Ok, listo, ahora sí creo que sí. Listo, cargando. Ok, ya lo ven, ¿cierto? Sí, profe, sí. Ok, gracias. Bueno, entonces, uno de los primeros puntos que vamos a tocar es la parte de ordenamiento de la información. La idea de ordenar es poder tener bajo un criterio la información. Por ejemplo, si yo quiero saber cuál es el menor precio o el mayor precio de un producto, pues yo podría darle una ordenación. Por ejemplo, ustedes saben que hay páginas de venta de productos que le permiten a usted ordenar por ciertos criterios. Entonces, usted lo puede ordenar del más barato al más costoso y pues usted se va dando cuenta cómo va cambiando pues esa información. Entonces, depende de la necesidad. Entonces, la idea es que estos elementos o esos datos pues queden en unas posiciones determinadas para saber de qué manera usted toma decisiones o pues genera ciertos procesos o actividades. Otro ejemplo, digamos, en el caso de los directorios telefónicos o en el caso también hasta de la misma agenda que usted tiene en su celular, cuando usted va a ver sus contactos, ellos tienen una ordenación por defecto. Esa ordenación por defecto pues es con el nombre, ¿ya? Entonces usted puede mirar o buscar de forma más rápida en lo que usted necesita o requiere porque está ordenado. Entonces la idea es que usted teniendo como base
una información, un dato, un criterio, una característica, pues entonces usted puede hacer esa ordenación y por medio de ella, pues hacer cualquier otra actividad. Normalmente se ordena para hacer búsquedas. Es lo que más se enfoca cuando usted quiere ordenar o cuando usted quiere tener unos datos ordenados, es para poder usted localizarlos mucho más rápido. Entonces, si usted hace la búsqueda en un diccionario, él está ordenado alfabéticamente. Entonces usted no se va hojita por hojita buscando el dato, sino que usted sabe con qué letra comienza la palabra que necesita, rápidamente va hasta cierta parte del diccionario, lo abre y si todavía no está en la posición que usted necesita, pues avanza o se devuelve, según sea pues la posible posición de acuerdo a la letra. Pero claro que hay que tener unas características anteriores a eso, que usted saber cómo está ordenado el alfabeto para poder decir, ah, bueno, esto está de esta manera, etcétera. Entonces, son cositas o características que se manejan para poder generar esas actividades. Entonces, la ordenación es muy importante, puede servir para cosas sencillas como cosas muy, muy complejas. Siempre es teniendo o generando pues esa información con esa característica especial y que de alguna forma u otra pues hay que tener o mirar esas ventajas o desventajas que se puedan presentar. Yo puedo ordenar esos datos por medio pues de una información de tipo numérico o de tipo alfabético o alfanumérico y ordenarlo pues de forma ascendente o descendente de acuerdo a mi criterio. Pero entonces ese criterio es lo que me puede dar la ventaja o que también me puede dar una desventaja que se pueda presentar. Por ejemplo, si yo hablo de los documentos de identidad, en algún momento les decía, yo puedo tener eso como un número. Y entonces, como número, pues entonces yo puedo hacer la ordenación del mismo. Cuando voy a hacer la búsqueda, puedo hacer una búsqueda más rápida porque pues, los tengo ordenados. Pero también yo puedo tener la ordenación por medio de los nombres o los apellidos, ¿ya? Cuando yo tengo ese tipo de orden, pues puede hacer que cuando yo haga una búsqueda con ese dato, haya algunos inconvenientes. Por ejemplo, que se repitan datos. Porque si yo busco Juan, pueden aparecer quién sabe cuántos Juan en la universidad, por ejemplo. Entonces ahí la cuestión me puede generar más dificultad, ¿ya? Porque pues yo debo tener más datos más concretos para yo poder realizar la búsqueda o el proceso que creo necesario en aquel momento. Entonces, todos esos detalles hay que saberlos manejar para yo decir para qué voy a necesitar esa información. Si yo hago la ordenación de la información, por, digamos, por medio del barrio, y entonces yo busco todos los que vivan en la Independencia, entonces claro, me va a sacar una lista que puede ser bastante amplia de información, pero esa información, así como está, podría servirme para otras cosas. Por ejemplo, para saber qué porcentaje viven en ese barrio y por esa información, entonces voy a, no sé, contratar un servicio de transporte exclusivo para ellos porque recojo mucha gente, bueno, alguna cosa así. Entonces, eso lo manejan de acuerdo a la necesidad. Y eso lo genera, digamos, la universidad, pues simplemente es como para saber que muchos viven allá. Si eso lo maneja la alcaldía, simplemente es como para saber, ah, que allá qué está pasando con esta gente. Si lo maneja una empresa de transporte, ah, no, entonces voy a generar una ruta de cualquiera de los medios que existen que ingrese, recoja a la gente y se dirija hacia la universidad, ¿ya? Porque voy a tener clientela. Entonces miren que todas las cositas depende realmente de la necesidad y de qué manera me puede afectar, para bien o para mal. Entonces, cuando yo defino todas esas cositas, entonces pues también debo tener claro cómo voy a manejar esa información y evitar confusiones. Una de las cosas que yo debo tener es
un dato clave, que en algunos casos, o cuando ya hablamos de algo más avanzado, pues muchas veces se habla como ya de primaria, eso es a nivel de bases de datos. Normalmente ese dato clave, permítame un minutico, que creo que están pidiendo acceso. Sí. Cuando se habla entonces de ese dato clave, resulta que debo realmente saber si Profe, ese ¿puede dato... volver a presentar? Que ya no lo Sí, ya estamos voy, viendo. ok. Permítame que otra vez estoy cargando. Listo. Cuando hablo entonces de ese dato clave, resulta que debo definirlo muy bien y saber que ese es un dato que de alguna manera u otra es la base de todo mi sistema. Por ejemplo, si hablamos de la universidad, a nivel de estudiantes, el dato clave es el código, no el documento de identidad, porque es que resulta que usted puede estar estudiando varias carreras y por estar estudiando varias carreras aparece varias veces en diferentes listas o cosas así. Entonces resulta que si usted está estudiando una carrera, tiene un código. Si está estudiando otra carrera, tiene otro código, pero su documento no cambia. ¿Ya? Entonces, si yo necesito ubicarlo en la carrera X, debo tener el código para ubicarlo en esa carrera. Si yo necesito ubicarlo en la carrera Y o en el programa académico Y, pues necesito el otro código. Si yo necesito saber a nivel general si está estudiando varias carreras, pues entonces sí lo busco por medio de la cédula y me debe aparecer la información de los dos programas académicos. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, entonces hay que definir de forma eh, bien específica cuál va a ser la clave por la cual usted va a hacer normalmente pues la ordenación de los datos. Pero además de eso, también se recomienda que los datos en toda su estructura, todas las estructuras de datos que estén manejando, ojalá sean atómicos. ¿A qué se refiere eso? Datos que solamente contengan una sola información. Eso se presenta, por ejemplo, en el caso del nombre. Nombre completo es válido. Usted puede tener toda la información allí, pero ustedes ven que en muchos sitios de registro de información aparece primer nombre, primer apellido, segundo apellido. El primer nombre y el primer apellido son obligatorios. El segundo nombre y el segundo apellido no. ¿Por qué? En el caso del nombre, pues normalmente la gente puede tener un nombre. Como tiene por lo menos uno, pues se coloca como primer nombre. A veces no tienen segundo nombre. O pues no sé, podrían tener más de un segundo nombre. Entonces habría que poner pues esa información en la otra casilla. En el caso del apellido, pues usted por lo menos tiene un apellido. Y ese apellido pues es el que se registra. Y de ahí para allá pues puede tener el segundo apellido o más, que normalmente pues usted verá si registra el segundo apellido y el tercero y el cuarto ya, eso no hay problema. Pero como les digo, lo obligatorio siempre es el primer nombre y el primer apellido. Otro ejemplo es la fecha de nacimiento. También día de nacimiento, mes de nacimiento, año de nacimiento. Los sistemas ahorita pues le muestra un calendario, usted escoge la información y él la pone ahí, pero él internamente sí la separa. ¿Ya? También está sucediendo con las direcciones. Ya usted no escribe calle tal con carrera tal o calle tal, número tal, no. Él le va pidiendo qué es calle, avenida, entonces usted va escogiendo como la nomenclatura, después el número, después tal cosa, va escogiendo así también, dividido. Y pues también puede ser por efectos o por necesidades que tenga la misma entidad, empresa o el sistema para después trabajar con esos datos. Entonces, todo es dependiendo de esas características que requiera la empresa o demás, ¿ya? Entonces, muchos de esos datos pueden ser necesarios para lo que requiera El como tal la micrófono. entidad. Entonces, por ese lado, hay que mirar si la información que usted esté manejando, cómo la va a manejar y en qué momento va a ser posiblemente necesario trabajarlo
como usted lo requiera. Lo del nombre siempre es muy importante porque usted le puede, como les digo, colocar nombre completo. Entonces resulta que la primera persona entra y le coloca Juan Carlos Morcillo, listo. Pero el segundo, otro que se registre, coloca lo contrario, Morcillo Juan Carlos. Entonces, esas combinaciones tampoco son benéficas para el sistema, porque entonces cuando usted va a ordenar, la ordenación que él hace, lo hace basado en alguno de los datos que usted le especificó y entonces él va a generar también un conflicto porque unos escribieron nombres y apellidos y otros escribieron apellidos y nombres. Entonces ahí también, por decirlo así, genera un inconveniente. Entonces, por eso lo están tratando o lo están manejando así, dividida la información. Y pues también tratando de que la gente sí cumpla que lo que dice ahí se ingrese. Si dice nombre, ingrese nombre. Si dice apellido, ingrese apellido. No que ingrese pues cualquier otra cosa, pero pues como tal tampoco habría cómo manejarlo de una forma tan exacta, porque alguien coloca Carlos y pues no sé, eso es un nombre o es un apellido, como hay apellidos que parecen nombres y hasta hay nombres que parecen apellidos. Entonces uno dice, pues no sé, se coloca la información y después se registra o se usa. Bueno, toda esta información con respecto pues a esa clave o a ese dato que es muy importante, pues muchas veces, como les digo, se va a ver en ciertos componentes, como en documentos, como el ID, el identificador. Ustedes ven que, digamos, en productos, en almacenes, tienen un código de barra y ese código pues está asociado a un número. Ese número es su identificador, ¿ya? Que puede tener pues información de muchas cosas, que eso lo especifica pues la misma empresa o almacén, ¿ya? Pero pues también puede ser en nombres como los campos o como dirección o cosas así, pero hay casos en los que uno puede pensar que hay datos que no se tienen en cuenta para ciertos procesos. En este caso puede ser ordenar la información. Pero resulta que vuelve y le repito, de acuerdo a la necesidad de la empresa, entidad, lo que sea, puede ser que esto se necesite ordenar para poder generar unos resultados de acuerdo a ese criterio. Entonces, cuando ya hablamos de la ordenación o comparación de la información, pues normalmente es por un criterio. No es que voy a ordenarlo por la cédula. Bueno, entonces por las cédulas comienzas a mirarlas, a compararlas, a generar una actividad o proceso para poder decir cuál va primero o cuál va después, de acuerdo pues a lo que usted le definió, a ese criterio. Entonces, con ese criterio, pues usted también decide si lo registra de mayor a menor o de menor a mayor y puede tener sus datos ahí ya listos para lo que usted vaya a trabajar. Y puedes tener en cuenta esos registros, ya, que son sus datos. Por ejemplo, cuando hablamos de la estructura de datos, recordemos que ahí teníamos todos los campos de esa estructura. Si hablamos del empleado, teníamos cédula, nombre, edad, bla, bla, bla. Todos esos datos son un registro, ¿ya? Y todos esos registros, entonces, pues ustedes saben que podemos tener datos de todo tipo, ya enteros, reales, caracteres, etcétera. Y con esa información, pues se tiene ese grupo de datos y con esa información, pues podemos ya hacer todo lo que necesitemos de ordenar, búsqueda, bueno, etcétera. ¿Qué se debe también tener en cuenta para la parte de ordenamiento? Resulta que ordenar tiene diferentes métodos y cada uno de ellos puede ser mucho mejor que otro. Pero entonces no es simplemente utilizar el método X o el método Y, sino saber y entender bien el método, saber qué está pasando con cada uno de los datos y saber si ese dato sí está realizando la actividad que yo requiero, ya esa función, ese componente, bueno. Entonces, de todos los métodos o de muchos de los métodos que existen, hay unos que son más lentos que otros. Entonces ahí hay que tener algo pues de atención y cuidado en la manera en que se van a trabajar, pero debo entender qué está pasando, porque si yo no entiendo qué está pasando,
dentro de ese proceso, pues yo puedo estar pasando información que no es la adecuada y pues voy a generar una cantidad de errores a nivel lógico. Como les digo, escritura, demás, pues, pues eso puede ser que no haya inconvenientes. Pero a nivel lógico, cuando ya corre el programa, cuando ya otras cosas, ahí es donde uno dice que los resultados no cuadran, ahí es donde uno dice que le está generando algo que no se esperaba, etcétera. Entonces, pues, tendríamos muchos problemas. Entonces, a esos qué aspectos hay que tener en cuenta. La estabilidad. ¿A qué se refiere? Cuando realmente le está comparando y pueden haber datos iguales y entonces él de pronto no mira ese dato clave, sino que mira el siguiente y de acuerdo al siguiente, pues él hace otro tipo de ordenación o de ordenamiento. Y eso ustedes lo ven en algo tan sencillo o básico como Excel. Usted escoge datos y usted le puede decir ordénelos por medio de y después tenga en cuenta tal otro dato y así. Entonces él de esa manera debe ordenar. Pero ¿por qué también hay que tener en cuenta todos los demás datos? Porque entonces resulta que yo tengo una lista donde tengo a Pedro, a Juan, a María, a Brian, etcétera, y tienen salarios. Entonces yo voy a hacer la ordenación de la lista que tengo por medio del nombre, ¿ya? Entonces, si yo ordeno solo los nombres y se me queda quieta la parte de los salarios, entonces resulta que cuando ordene los nombres, los salarios, la relación que tiene entre nombre y salario ya cambia. Entonces resulta que, que Pedro, que era el primero que tenía en la lista, y digamos Brian, que tenía al final, Pedro se ganaba 6 millones, Brian se ganaba 2. Cuando los ordené, como quedó en orden ascendente, o sea, de menor a mayor, la B, que es de Brian, queda primero, y la P de Pedro, pues queda más abajo. Ahora resulta que Brian me gana 6 y Pedro me quedó ganando 2. Entonces uno como que, uy, ¿qué pasó ahí? Entonces, eso es lo que uno utiliza o debe manejar con que toda la información también se pueda cambiar, se pueda mover con el criterio que yo le estoy dando. Si eso no pasa, entonces no va a tener algo de estabilidad y pues por ende los resultados no son los que yo espero, mucho menos los que necesito y afecto a otros en ese proceso. Y eso tampoco es nada adecuado. Entonces hay que mirar que esa estabilidad se dé. El tiempo de ejecución, pues a veces el tiempo de ejecución, pues no es fácil mirarlo, calcularlo. Para este tipo de cosas hay unas fórmulas, hay unas cosas que normalmente pues tienen su complejidad. Hay que mirar muy bien ese algoritmo o ese proceso. Se le puede dar pues como unos datos donde pues de alguna forma u otra pues puede salir cómo se está manejando y pues eso muchas veces tiene que ver como con el número de comparaciones que se haga y pues la cantidad de datos. Entre más datos haya, pues va a demorar mucho más. Pero pues también depende de qué método se escogen. Algunos requerimientos como los requerimientos de memoria, pues entre más datos haya, pues va a tardar mucho más. Si estamos hablando de algo sencillo como la universidad, pues no sé, la cantidad de datos pueden ser, hablando pues digamos de las personas, tanto docentes como estudiantes, bueno, y demás administrativos, digamos que no rebasa los 5.000, ¿cierto? No rebasa los 5.000 y usted ordena, busca, etcétera, y bueno, eh, puede haber demoras, demoras cortas o tiempos cortos, pero si digamos, si yo hablo de la registraduría, pues que son 40, 50 millones de personas, ahí ya va a ser otro cuento. Entonces, en ese caso, pues la memoria de ese equipo, de ese servidor, pues tiene que ser mucho más alta, porque si no, pues imagínense, no vamos a tener eh, toda la información de una forma adecuada, completa, bueno, etcétera. Entonces, ¿qué pasa con qué se recomienda para este tipo de procesos? Normalmente se recomienda una estructura de una dimensión, porque aquí pues van los elementos en un arreglo de una dimensión y
yo aquí sí puedo hacer las comparaciones entre los datos e irlos moviendo, de acuerdo pues a esa necesidad. Entonces, si usted tiene los datos en un arreglo de 2 dimensiones o en un arreglo de 3 dimensiones, se recomienda pasarlo al arreglo de 1 dimensión y hacer esa ordenación. ¿Por qué? Porque pues usted va a tener los datos de la forma así, por decirlo así, como recta, pues, y pues entonces simplemente ya comienza a generar pues de cómo yo voy a mover esos elementos. ¿Ya? Igual ustedes recuerden que lo pueden ver como esta forma o pues como esta forma. Igual simplemente es una muestra gráfica porque pues ya a nivel pues informático pues eso tiene otra especificidad. Bueno, vamos a mirar una forma como lo muestran en unas páginas. Permítanme un minuto mientras carga. Esos enlaces están en el archivo. Ahí el que les mandé, ahí está esa información. Ustedes miren que aquí muestran diferentes formas de ordenar por medio pues de los algoritmos. Ustedes miren que son ejemplos, ya, ejemplos de una forma gráfica pues que a veces llama mucho más la atención. Entonces, aquí hay unos datos y pues él comienza, mire, esto es lo que está haciendo que es comparaciones. Entonces, a medida que él va haciendo las comparaciones, pues va ordenando los datos que aparecen en cada uno de estos elementos. Entonces, miren que esto es un arreglo de una dimensión y los datos los puede comparar de una forma mucho más fácil. Entonces, a medida que él va haciendo las comparaciones, entonces va viendo dónde se va acomodando el elemento donde corresponde. Y miren que está una forma y al final le dice cuántas comparaciones hizo y cuántos movimientos hizo a medida que iba moviendo o subiendo o bajando el elemento de acuerdo a esos datos. Después usted le dice mezclar, él los pone de forma aleatoria y cuando usted le dice que comience, pues entonces él comienza a generar uno de los posibles métodos. Entonces aquí están, miren, algoritmos estables, algoritmos inestables, que pues muchas veces tienen que ver con cómo lo maneja y que pues en algunas ocasiones también, a pesar de que sean estables o inestables, también tiene que ver el tiempo y otras cositas pues que puedan hacer que se maneje de una manera mucho más conveniente. Entonces miren que aquí hay, por ejemplo, este tipo de formas pues y acá le mostraría cómo sería. Entonces si digamos, vamos a hacer la prueba, si digámoslo para 50. Entonces, aleatorio, ordenar. Entonces, miren que él acá comienza a mostrar cómo está haciendo en esta animación, cómo está haciendo la ordenación en cada uno de los posibles algoritmos que muestran aquí. Entonces, aquí tienen inserción, selección, burbuja, burbuja direccional, ordenamiento de peine, shell, de Basher y el rápido o quick sort. Mira, el quick sort ya terminó. Este sigue todavía ordenando. Este también ya terminó el shell. Los otros siguen procesándose. ¿Ya? Entonces, miren, este ya va a terminar, el de inserción. Ya va a terminar. Ya terminó el de inserción. Este todavía sigue trabajando. Burbuja también sigue trabajando. Igual que este. Este también ya terminó. Thumbs up. Entonces, miren que, ¿cuál queda faltando? Burbuja. Terminó. Entonces, miren la información que les dan.
número de comparaciones, número de intercambios. Entonces, el número de comparaciones, el de selección y el de burbuja son como un poco los que más comparaciones hacen, pero los intercambios, en este caso, son menores. ¿Sí? ¿Va a decir algo? Permítame que es que... ok. Diana va a decir algo. Cuéntame, Gayler. Entonces los datos también los tenemos que ordenar así, es cierto, una función que ordene los datos que ingresemos en orden alfabético, ¿no? Sí, o sea, yo les voy a pedir las dos cosas, la ordenación por el número de documento y la ordenación alfabéticamente. ¿Por qué? Porque es que de todas formas se va a pedir que aparte de ordenar, se haga también la búsqueda binaria, o sea, son dos búsquedas, ya hablaremos de eso más adelante, son dos tipos de búsqueda, la búsqueda lineal que es la que ustedes hicieron. Cuando usted hace una búsqueda lineal, no hay problema que los elementos estén desordenados, ahí no hay inconveniente, porque usted va buscando de uno por uno, pero cuando usted hace una búsqueda binaria sí tienen que estar ordenados para poder hacer una buena búsqueda. Entonces ahí ya miraremos eso. Entonces yo ahorita estamos mirando esa ordenación con cada uno de los posibles métodos o algoritmos y pues entonces más o menos se da uno cuenta cómo funciona cada uno de ellos y cuál es el más rápido, pero no solamente es que usted sepa esta información, sino que realmente le sirva cuál de los posibles métodos va a escoger y entienda mejor, porque es que una cosa es verlos aquí, otra cosa es entenderlos, porque pueden haber dificultades al momento de entenderlos. Entonces, con 50 elementos, si yo ya tengo 200 elementos, ustedes miren que ya la cantidad de datos que hay siempre es mucho más compleja y pues comienza a hacer todos los posibles comparaciones y demás para poder ir haciendo el orden que se requiere. Entonces miren que a medida pues que va avanzando cada uno de los procesos, pues entonces se va generando una forma diferente de trabajar. Y como les decía, pues en esta página ya usted puede ir a cada uno de ellos. Entonces vamos acá a este. Que le explica cómo trabaja y le muestra ejemplos. Y ejemplos con esa animación, mire. Entonces, mire, eso es lo que él va haciendo, va comparando. Y lo más bonito de todo, les muestra el pseudocódigo y les muestra en diferentes lenguajes. Mire. Mire lo que le está mostrando que dónde va haciendo, mire, va haciendo acá y le va mostrando aquí qué va haciendo. Entonces, miren, acá está en C. Aquí está en C lo que está haciendo acá. ¿Bien? ¿Ya? Aquí también está mostrando cómo va ordenando. Miren. Entonces, miren que esta página muy chévere, interesante. La persona que, o las personas que le hicieron, pues se tomaron su tiempo generando todo este tipo de solución, pero ¿para qué? Para que fuera más entendible qué es lo que está pasando, porque a veces no es fácil entender con exactitud cómo está funcionando ese tipo de cosas. Entonces, aquí le está dando todas las posibilidades para usted decir, ah, listo, está chévere esto lo puedo utilizar, etcétera. Entonces, de aquí fue que yo ya cogí y generé pues los ejemplos que les envié. Entonces, miren, creé una corta estructura, un arreglo de tipo estructura y tengo varias ordenaciones, intercambio, shell, inserción, selección y la quick sort. ¿Ya? Usted la puede
ya la tiene aquí, la puede probar, la puede copiar y pegar en otro ejemplo, jugar con ella, por decirlo así. Entonces, miren, por ejemplo, hablemos de intercambio en este caso. Él lo que hace es ir comparando y de acuerdo a la comparación que se hace dentro de una condición, de acuerdo a la comparación, entonces él intercambia los datos. Como les decía, yo intercambio el documento, pero ¿qué pasa con los demás datos? También tengo que intercambiarlos, porque si no van a haber datos que no correspondan. Entonces, si yo intercambio el documento, intercambio el nombre, intercambio el apellido, que son los datos que están en la estructura. El otro ejemplo tiene más datos. Mire, este tiene 4, el otro ejemplo tiene solo 3. Pero en el caso de la actividad, usted no tiene 2 o 3 elementos, perdón, 2 o 3 datos, tienen 10, 15 datos. Entonces, esto que está acá, este intercambio de toda la información tiene que ser para todos. Si usted tiene 50 datos, tiene que hacer los 50 cambios, ¿ya? Entonces, estos son detallitos que si usted deja pasar, van a quedar datos que no corresponden y esa no correspondencia genera resultados que no se aplican a la lógica. Entonces, tengan cuidado con eso. Entonces, miren, son funciones que no tienen retorno, que no tienen parámetros. La única que tiene parámetros es la quicksort, ordenación por quicksort, y este quicksort sí recibe el arreglo y recibe unos datos adicionales. Y pues acá están unas explicaciones de qué va pasando, ¿ya? Pero como les digo, tienen que entender qué está pasando porque si no después no es solo es copiar y pegar y no vayan a tener pues inconvenientes de que no funciona, ¿ya? Entonces tengan cuidado con eso. Entonces volvemos acá. Miren que todavía con 200 elementos no más, con 200 elementos todavía hay unos que están trabajando. ¿Sí? Miren que todavía no, ninguno ha terminado. Ah, no, sí, ya terminó el de Batcher. Ah, que antes era Merge Source. Este también lo conocía. Entonces miren que este ya terminó. Ah, no, ¿a dónde? Todavía está haciendo algo. Sí, todavía está haciendo algo, sí. En últimas ninguno ha terminado. ¿Por qué la demora, por decirlo así? ¿O por qué aquí se ve de esta manera? Precisamente para que se vea de forma más detallada qué está pasando. Si usted tiene 200 elementos en un sistemita, así sea así, ¿ya? Eso es rapidito, eso no hay tanto problema. Claro, el lío aquí es usted llenar eso. Entonces, por ejemplo, si usted tiene este de 100 o tiene 1000 o 2000 empleados, eso usted cuando lo pone a ejecutarse, eso es rapidito, ¿ya? Por eso aquí yo le doy la opción, introduzca el número de empleados para que entonces usted diga, bueno, son tantos, son 5, son 10. Claro, aquí pues hasta 100, pues usted demoraría ingresando la información y después cómo los ordena. Entonces miren que yo creo una función para entrar los datos, ¿ya? Es que esa está por acá abajo, entrada lista. Creo una función para ingresar los datos y creo una función para imprimirlos, ¿ya? Entonces, sin importar cómo los ordene, entonces simplemente llamo a la función para hacer la ordenación y a la función para imprimirlo. Mire que es la misma en todos lados, imprimir, 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 porque es la misma cosa, él simplemente necesita es mostrar, no más. ¿Qué pasa con imprimir datos? Como el arreglo es global, pues simplemente lo llamo, no tengo que hacer otra cosa sino llamarlo y trabajarlo y listo. Ahí no hay problema. Y lo mismo el de ingresar los datos o entradas. Como el arreglo es global, simplemente voy ingresando los datos de acuerdo a la cantidad pues correspondiente y ya, listo. Y el resto pues sí son funciones que cada una tiene su actividad. Entonces miren que este ordena por inserción, este ordena por selección, este ordena con quicksort, ordenación rápida, este ordena por intercambio, cada una tiene lo suyo y listo. Entonces, de acuerdo al método, entonces se genera pues el llamado y pues simplemente es hacer ese orden. La entrada de lista es una sola, imprimo la lista
original y después le digo cómo lo quiero ordenar. Listo, eso es lo que hace aquí. Y pues acá, como les digo, mire, todavía sigue haciendo cosas, todavía se ve que están haciendo cosas. ¿Ah? Y eso pues que son 200 datos. Imagínense pues si dieran la oportunidad de muchísimos más. Pero aquí usted se da cuenta cómo está trabajando eso por allá internamente, cómo está haciendo él ese tipo de posibles comparaciones o demás. Al parecer, miren, Quicksort ya terminó. Ya está todo como quieto, según parece. Y los demás pues siguen todavía generando diferentes actividades. ¿Ya? Y como les digo, pues aquí usted puede llegar a cualquiera de la información y pues darse cuenta cómo trabaja. Entonces, es necesario que ustedes miren, analicen, entiendan y pues decidan cómo trabajar con cada uno de ellos, porque en ese sentido pues es mucho más factible que no solamente copien y peguen, sino que realmente entiendan que el método que utilizan, por qué les funciona y pues de qué manera están trabajando ustedes con él, porque no, pues de lo contrario pues va a ser mucho más pesado sin saber simplemente de que escogieron porque lo vieron y ya, pues de pronto como que no es lo pertinente. Bueno, por acá sí. Bueno, listo. ¿Alguna pregunta? Sí, profesor, una pregunta, otra pregunta. Perdón, no les escuché bien. Una pregunta, Cuénteme, profesor. ¿Me escucha? cuénteme. Sí, señor, ahí lo escucho. Cuéntame. Bueno, entonces el ordenamiento lo haríamos de acuerdo a los cubículos, ¿no? El ordenamiento lo voy a pedir de acuerdo al documento y de acuerdo a el nombre. Entonces, lo que usted tenga en los arreglos de 2 dimensiones o de 3, lo tiene que pasar a un arreglo de 1 dimensión. Entonces, si usted dice que tiene, digamos, las 4 matrices, entonces pasarlo, digamos, arreglo documento, por ejemplo, un arreglo de 1 dimensión. Y ahí mete todos los datos de las personas que están registradas y lo ordena por documento. Y el otro sería arreglo alfabético, ya un arreglo de 1 dimensión y allá vuelve y mete todos los datos y hace la ordenación por nombre, por ejemplo. Esa sería una forma. Otra forma es que usted tenga un solo arreglo ordenado, por ejemplo, lo llama, y cuando necesita ordenarlo por nombre, lo ordena y lo muestra. Y cuando necesita ordenarlo por documento, pues simplemente lo ordena por documento y lo muestra, ¿ya? Estas son dos posibilidades que le aconsejaría pues que pudiera tener en cuenta. ¿Listo? Sí, señor, gracias. Ok. ¿Alguien más? Bueno, entonces, por ahora voy a dejar de grabar. Muchas gracias.